Continuando con el video anterior, donde ya habíamos modelado la armadura de la zapata y el pedestal, en este video modelaremos la conexión de la columna metálica con el pedestal de concreto a través de una placa base. Para ello iremos a la pestaña de estructura. Si es que aún no has agregado ningún tipo de conexión, le das un clic a esta flechita y vamos a ubicar un tipo de conexión que sea adecuado para nuestro caso, ya que Revit nos ofrece varios tipos, pero el tipo que nos interesa es esta pletina base tubular. Ok, le damos a añadir y a aceptar. Ahora, cuando llamemos a la herramienta conexión, ya figurará el tipo que acabamos de añadir en esta parte. Vamos a la vista 3D y, teniendo seleccionado la columna metálica, daremos un Enter. Esperaremos un momento hasta que se genere la placa base. Ok. Ahora la vamos a seleccionar para editar o modificar los parámetros de la placa base. En este lado tenemos una vista previa en 3D de la placa base que nos ayudará para configurar adecuadamente los parámetros de esta. Lo primero que vamos a configurar es la forma de la pletina, que para nuestro caso será rectangular, con un espesor de 9 milímetros o 1 centímetro aproximadamente. Luego iremos a cota, donde configuraremos las dimensiones de la placa base. Podríamos configurar la disposición de la pletina por proyecciones e ingresar valores guiándonos de la vista previa de este gráfico, donde vemos que, por ejemplo, la cota de la proyección 3 sería esta distancia. De igual modo nos vamos a guiar para configurar el resto de parámetros. Por ahora configuraremos la disposición de la pletina como total, para definir una medida acorde a las dimensiones del pedestal. Es decir, que la placa base tendrá que cubrir toda la sección del pedestal, que es de 30 por 40 centímetros. Este es el lado largo de la pletina y el número 6 es el ancho, como vemos en el gráfico. Vamos a ir a una vista en planta para entender mejor esto. El largo de la placa base será de 40 centímetros y el ancho 30 centímetros. Esto siguiendo las dimensiones del pedestal, por supuesto. Como vemos, en la vista previa se va actualizando automáticamente según vayamos ingresando los valores de las cotas. Por el momento voy a darle a aceptar para verificar cómo está quedando la placa base en nuestro modelo, y podemos observar que la posición del valor ingresado en el lado largo y ancho de pletina es correcto, solo que como la columna metálica no está centrada en la sección del pedestal, la vemos de esta manera. Para adecuarlo y ubicar la placa alineado con la cara de la columna metálica en el lado lateral, en disposición de la pletina vamos a ubicarlo como proyecciones y tendremos que eliminar la proyección 4. Con eso ya tendremos la placa alineado con nuestra columna en este lado. Una vez más iremos a ver si es correcto lo que acabamos de hacer.
ha quedado perfectamente. Solo que nos falta cubrir una pequeña zona del pedestal con la placa en este lado. Para ello aumentaremos 5 centímetros más en el ancho de la pletina que corresponde a la proyección 3. Con eso la placa cubre completamente la sección del pedestal. Una vez terminado de configurar la dimensión requerida de la placa base, pasaremos a añadir los anclajes. Vamos a la vista previa 3D para elegir el diámetro del anclaje. Podremos elegir de estas opciones disponibles. Este de 30 milímetros sería demasiado para nuestro caso. Lo dejaremos con un diámetro de 16 milímetros, que sería equivalente a una barra de 5 octavos. Revit nos ofrece una variedad de tipos de anclajes. Actualmente tenemos seleccionado el anclaje en hoja alma. Podríamos elegir este de caña francés, pero la que más se adapta al tipo de anclaje que necesito es este anclaje L polacos. El grado de anclaje la vamos a dejar como está. Esto también, y la longitud del anclaje la definiré de 80 centímetros. Claro que esta longitud, el diámetro y el número de anclajes la tendríamos que diseñar y calcular previamente. Por ahora no nos vamos a centrar en eso, así que continuamos. También tenemos la opción de invertir el anclaje, activando este check. Lo resto lo dejaremos tal cual. Ahora pasaremos a configurar los tornillos. Tenemos opciones de crear tornillos en la disposición vertical y horizontal. Por ejemplo, si colocamos en la disposición vertical como total, veremos que se juntan en este lado los dos anclajes. Y si además en la disposición horizontal la colocamos como centrada, estos se ubicarán en el centro de la placa. Por ahora quitaremos estos tornillos e iremos a configurar los tornillos laterales. Si colocamos esto en total, solo se crean 3 tornillos centrados en la placa base. Así que la disposición la dejaremos desde el tubo. Luego ingresaremos en la distancia 1 5 centímetros. Es decir, que desde la cara de la columna metálica se retirará 5 centímetros. Y como la longitud total hasta el borde del pedestal es 10 centímetros, los pernos de anclaje quedarán perfectamente centrados en esa longitud, es decir, en esa distancia al borde. En la disposición lateral la definiremos como distancia a los bordes, y la distancia 4 y 5 al borde la dejaremos también en 5 centímetros. El número de tornillos en el lado corto de la placa será 2, ya que en ese lado en un momento agregaremos rigidizadores. Vamos a volver a configurar los tornillos superiores para agregar un tornillo, pero como vemos se crean 2 automáticamente. Esto es algo que no debería pasar, pero bueno, lo dejaremos así por ahora. La disposición horizontal será centrado y la vertical la dejaremos desde el tubo. Como vemos, la posición de este tornillo queda perfecto, pero este otro
ya no lo necesitaríamos. Como no lo podemos eliminar desde este apartado, lo dejaremos así para eliminarlo luego al terminar de editar y configurar todos los parámetros de la placa base. Ahora pasaremos al apartado de plaqueta, que al activar este check podremos crearla. Esta es una especie de dado que sirve para fijar mejor la placa con el tornillo del anclaje. El espesor de la plaqueta la dejaremos de 10 milímetros o 1 centímetro y el tamaño será 5 centímetros cuadrado. También activando este check la podríamos crear por debajo de la placa. Pasaremos a configurar la soldadura. Como vemos, solo podemos configurar la soldadura de la pletina con la columna metálica. Vamos a elegir el tipo de soldadura. Por ejemplo, podría ser este HI. Como los demás parámetros están inactivos, pasaremos a configurar los rigidizadores. En esta parte tenemos una vista previa para configurar los parámetros del rigidizador. Solo tendremos que activar este check de crear rigidizadores. Y en disposición del rigidizador podremos elegir alguna de estas opciones. Por ejemplo, podríamos crear rigidizadores superiores o laterales. Veamos la vista 3D. Esta podría quedar bien. Si colocamos 4 rigidizadores en los vértices de la columna metálica, van a interferir con los pernos. Y esta última también no quedaría bien. Así que voy a elegir esta para colocar 2 rigidizadores laterales. El espesor la vamos a definir de 1 centímetro. La altura será de 30 centímetros. El ancho de la parte inferior será 10 centímetros. La fusta interior y ancho superior serán de 5 centímetros. También podríamos agregar chaflán recto, cóncavo o convexo. Para este caso no lo vamos a requerir. En anillos lo dejaremos tal cual y pasaremos a realizar unas configuraciones especiales, como por ejemplo crear una platina de nivelación de espesor 10 milímetros, la cual podríamos crearla a través de una proyección, es decir que podríamos extenderla una distancia desde la placa base. Al estar activado el check, todas las proyecciones son iguales. Si colocamos un valor, por ejemplo 0, la pletina nivelante será de la misma dimensión que la placa base. El resto de estos parámetros los vamos a dejar tal cual. Por ahora le daré una proyección de 1 centímetro a la pletina nivelante. Con eso estaríamos terminando de configurar los parámetros de la placa base para la conexión columna pedestal. Vamos a activar la vista inalámbrica. Ya va quedando casi listo. Ahora tendremos que seleccionar la placa e irnos a esta opción de dividir para poder eliminar este perno de anclaje que está por demás. De este lado vemos que el gancho de los anclajes están hacia la parte exterior. Para mejorar la vista, vamos a configurar una transparencia para la zapata y los pilares estructurales.
Voy a seleccionar estos anclajes para cambiar la orientación hacia la parte interior. Y al querer cambiar la orientación de este otro anclaje hacia la parte interior, con estas opciones no nos deja. Podríamos irnos a una vista en planta y rotarlo. Por ahora lo dejaremos en esta posición. Esta vista de la sección X la hemos trabajado un poco más en cuanto a los detalles para agregarlo al plano del proyecto. Vamos a agregar esta vista isométrica de aceros. Voy a eliminar estas vistas que fueron parte de otro proyecto. También voy a necesitar esta vista, donde solo se ve la placa y la columna metálica anclada sobre el pedestal. Voy a duplicar esta vista para eliminar la transparencia del pilar estructural y ver los elementos de esta forma. Vamos a cambiar el nombre de esta vista como nivel de piso terminado más 0,40. Esto va al grupo de laminado. Vamos a la vista de este nivel y tendremos que subir el nivel de detalle para poder ver la placa base con todos sus elementos de la conexión. En la pestaña Vista vamos a generar una llamada de esta zona. Voy a cambiar el nombre de esta vista e irme a ella. Lo que estás viendo a continuación ya es parte de la generación de la documentación o detallado del plano. En un momento te mostraré el producto final del proyecto que entregamos al cliente. Además, comentarles que pronto estaremos subiendo unos videos sobre el detallado de planos de un centro de salud en la especialidad de estructuras. Solo no olvides suscribirte. Vamos a agregar esta vista al plano y con eso estaríamos terminando el trabajo en Revit. Luego de exportar y trabajar algunos detalles más en el CAD, tenemos el siguiente resultado. El proyecto es un almacén de logística para transportes de carga, pues tenemos la planta de cimentación, una vista 3D de zapata, pedestal y columna, vista 3D del anclaje con la placa base y la vista 3D de la armadura en la zapata y el pedestal. Como pueden ver, generar estos detalles y trabajar con Revit ayuda mucho a entender los detalles del plano. De esta manera tratamos de evitar errores en el proceso constructivo. A este nivel de detalle trabajamos todos nuestros proyectos en Grupo Valtor Ingenieros. Para cualquier consulta pueden escribirnos al correo que dejaré en la descripción de este video. Hacemos consultorías de todo tipo de proyectos y trabajamos de la mano con el flujo de trabajo y la metodología BIM. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.